Hola, buenos días. Bienvenidos a este webinar. En esta ocasión no estoy acompañado por mi compañero, pero vamos a hacerlo de la manera mejor posible y espero que sea de utilidad y sobre todo de entretenimiento. En este webinar vamos a ver cómo Lipite puede ayudarnos en nuestro día a día. Al fin y al cabo queremos soluciones que nos simplifiquen nuestro trabajo o por lo menos nos lo minimicen. Así como que, por supuesto, nos resulte de utilidad para verificar que todos nuestros sistemas que tenemos en la empresa estén correctamente y cubriendo todas nuestras necesidades a nivel de seguridad y, sobre todo, que nos valga también para otros temas como puedan ser las regulaciones. Voy a hacer un poquitín de historia, aunque muchos de vosotros ya nos conocéis y conocéis Lipite. Hay gente que se ha unido al webinar y que es el primer impacto que tiene con esta solución y puede que incluso con Micromouse. Dos pinceladas. Micromouse fundado en 1984, más de 1000 clientes en la empresa. Tenemos oficinas centrales en Madrid con una red de distribuidores y somos partners desde 2018 con Lipite, que es una empresa fundada en 2015. También tiene más de 1000 clientes. A diferencia de nosotros, ellos tienen oficinas en Europa, Estados Unidos y Asia. Y bueno, están centrados en esa utilidad, mientras que nosotros, pues, lógicamente, tenemos un abanico de soluciones para cubrir todas las necesidades que puedan necesitar nuestros clientes. Tres pinceladas de premios que ha conseguido Lipite a nivel de IT Security Guru, Cybersecurity and Gartner, que bueno, que es importante saber que no solo es de utilidad y escalable, sino que además tiene reconocimiento dentro de lo que es el mercado de la TI. Lo que más nos preocupa o lo que más debería de preocuparnos en nuestras empresas es saber cuáles son las principales problemáticas y a qué riesgos e impactos nos enfrentamos nuestro día a día. Nos enfrentamos a pérdidas por amenazas, ya sean internas o externas, bien que intenten atacarnos desde fuera para robarnos los datos o secuestrarnos los datos, como es el caso del ransomware. Ello conlleva pérdidas de productividad, errores humanos, también puede ser una de las causas por las cuales se pueden perder estos datos. Espionaje sobre todo en momentos de recesión, de tal manera que lo que se intenta es robar esa información y vender esa información a la competencia con un objetivo económico. Y por supuesto todo este riesgo y este impacto dentro de nuestro negocio implica no solo pérdidas económicas, pérdidas de productividad, porque como ha pasado recientemente en un organismo oficial español, pues a día de hoy, después de casi un mes, todavía no tiene todos los sistemas arriba. Y eso conlleva que nuestra reputación se vea menoscaba de tal manera que los nombres de las empresas al final quedan retratados porque han tenido algún tipo de falla de seguridad o algún problema público en los sistemas. Es decir, la prioridad del 67% de las empresas es que necesitan un seguimiento del comportamiento del usuario con los datos en general y con los datos sensibles en particular. Esto es una encuesta que lanzamos hace ya algunas semanas y bueno, este es el resultado que hemos obtenido. Es decir, la gente, los clientes, las empresas, lo que más les preocupa es qué pasa con su información, quién accede a ella, si la copian, si la mueven, si la borran, si la modifican, si la comparten, si la transmiten de alguna manera. Ese es el principal, la principal preocupación que tienen y deben de tener todas las empresas. Es decir, ¿qué pasa con el core de mi negocio y el core de mi información? ¿Qué se hace con ese tipo de información y a dónde va? Y, por supuesto, luego todo el tema de regulaciones que día a día se van imponiendo en los países, y en concreto en España. Cada vez estamos más regulados, como por ejemplo la GDPR, lógicamente el tema de protección de datos personal, que bueno, digamos que se complementan ambas, y otra serie de regulaciones que van a seguir viniendo y que nos van a obligar a nivel de compliance a tener cubiertos todos esos aspectos.
pero no hay que perder el foco, el principal foco en que debemos pensar en nuestras empresas, en nuestros negocios. Cualquier pérdida de información o cualquier acceso indebido, cualquier robo o secuestro implica muchas cosas que pueden no ser tangibles, pero que a la larga sí lo son. Básicamente, lo que el IPAIT se centra es seguridad centrada en los datos. En este párrafo se puede resumir a qué está orientado y qué es lo que hace el IPAIT. Protegemos los datos no estructurados del personal deshonesto, errores humanos y cuentas de seguridad comprometidas al permitirle priorizar la detección de amenazas sobre los datos que más importan. Lo hacemos reuniendo con la clasificación de datos, el análisis del comportamiento del usuario, las alertas en tiempo real y la detección de anomalías en una única plataforma. Es decir, obviamente, obviamente todos los sistemas independientemente tienen su registro de todo lo que está ocurriendo, pero al final en nuestro día a día no podemos estar consultando constantemente esos sistemas independientes para ver qué es lo que ha pasado, sino que podemos en una consola centralizada ver toda esa información y qué impacto ha tenido dentro de nuestras compañías. Comentaba al hilo que no solo hay que tener cuidado con los accesos o los movimientos que tenemos de nuestra información, sino que también hay una serie de regulaciones y una serie de cumplimientos que tenemos que llevar a cabo. Por lo que necesitamos prevenir de tal manera que hay que evaluar los riesgos, hay que saber cómo se accede a esos datos, es decir, hay que tener un buen gobierno de datos y adicionalmente se ha de tener herramientas para hacer un descubrimiento de nuestra información sensible y poderla clasificar. Detección. Tenemos que detectar las amenazas internas, si hay usuarios con permisos excesivos, si hay accesos a los datos que no tienen que ser de esa manera. Es decir, un usuario no tiene por qué acceder a cierta información y puede ser una de dos, porque se han generado mal los permisos en el repositorio en el cual está esta información, o porque en un descuido, pues bueno, pues se puede acceder a esa información y no ha dicho nada. Hay que saber dónde creamos la información y dónde tenemos los datos confidenciales. Y sobre todo hay que detectar los fallos en el cumplimiento de cara a todo lo que son las regulaciones que tenemos. Por supuesto, una vez que tenemos esa prevención, hemos detectado, hay que dar una respuesta. Y hay que tener una respuesta ante incidentes. ¿Esto quiere decir? Que si detectamos un ransomware, tenemos que estar preparados para mitigarlo. Si tenemos un sitio centralizado, un SIEM, centralizamos todas esas alarmas, hacer que nuestro sistema, en este caso el IPAIT, mande esa información a esas integraciones con SIEM, aparte de otras respuestas que se pueden dar, desde avisos a los administradores, avisos a los propios usuarios para que sepan que han hecho algo indebido y, lógicamente, todo esto tiene que quedar centralizado y registrado de tal manera que luego seamos capaces de ver qué es lo que ha ocurrido en nuestros sistemas y ponerle el remedio que corresponda. Algunos casos de uso, pues lo vamos a comentar durante toda la presentación. Luego, más adelante, os haré una demo del producto para que veáis cómo funciona a los que no lo conocéis y podéis sacar vuestras propias conclusiones. ¿Qué tenemos? Brecha de seguridad. ¿Qué ocurre con nuestros datos no estructurados más sensibles? O nuestros datos en general, es decir, lo comentaba al principio. Necesitamos saber quién accede, cuándo accede, desde dónde accede, si lo ha modificado, si lo ha borrado, si lo ha leído, si lo ha movido. No será la primera vez que desaparece un fichero y nadie sabe qué ha pasado y al final nos toca restaurarlo desde un backup. ¿Qué amenazas acechan a nuestros datos por los trabajadores remotos? Ahora con todo el tema del teletrabajo, que aunque sí es cierto que en mayor o menor medida, más bien en menor que en mayor, sí se está volviendo otra vez a las oficinas, el teletrabajo, nos guste o no nos guste, ha venido para quedarse. Es decir, va a haber una combinación de trabajo presencial en las oficinas y en los domicilios. De tal manera que necesitamos saber qué pasa dentro de nuestra oficina con nuestros datos y los usuarios externos que trabajan desde casa, los trabajadores remotos,
necesitamos también tener esa auditoría para saber a qué datos están accediendo, ¿vale? Necesitamos saber si hay usuarios que están, como comentaba, accediendo a información que no debe, y no precisamente por descuido, sino que es consciente de que está accediendo a información que no debe, de tal manera que esa información quede registrada y luego sea válido para remediarlo y solucionarlo. ¿Los usuarios han sido comprometidos o ha habido errores humanos? Con la debida auditoría vamos a ser capaces de ver todo este tipo de información y poderle poner remedio. Comentábamos antes, las preocupaciones que hay hoy en día, los ataques de ransomware. Al final, el eslabón más débil de la cadena de empresarial es el usuario final. Muchas veces, porque en la gran mayoría, porque no tiene conocimientos, lógicamente, de informática, pero tampoco le hemos enseñado qué es lo que debe o qué es lo que no debe hacer cuando trabaja en el día a día. No abrir un correo con un adjunto de alguien que es desconocido o de alguien que es conocido pero no esperas nada de ello. Sobre todo hablamos muchas veces de no solo tener en los equipos del usuario actualizado de parches de los sistemas operativos para mitigar las posibles brechas de seguridad, sino que además es importante que el usuario no sea administrador de las máquinas para que no puedan, en la mayoría de los casos, ejecutar ese ransomware. ¿Cómo puedo detectar esas cuentas de usuario que han sido comprometidas? Quiero saber desde dónde me están atacando. Pues con utilidades con soluciones como Lipaes, vamos a ser capaces de ver desde dónde estamos sufriendo ese ataque. Porque vamos a poder poner remedio cuando esto ocurra. Un poquitín más adelante lo comentaré. ¿Cómo puedo encontrar y clasificar nuestros datos más confidenciales? Ver quién tiene acceso a qué, quién tiene acceso a los datos que no necesitan y encontrar datos confidenciales en riesgo o sobreexpuestos. Al final, debemos saber dónde guardamos nuestra información sensible, la que no debe ser expuesta ni públicamente ni para toda la compañía, y debemos protegerla, no solo a nivel de permisos, que es lo más importante, sino saber qué están haciendo con esa información. Por eso es muy importante tener registro de todo ello, como veremos más adelante. O cómo puedo realizar un seguimiento, ya no en tanto en cuanto de los datos, sino de lo que pasa en mi infraestructura, es decir, cambios realizados dentro del directorio activo, ya sea en on-premise o en Azure, cambios de permisos o creación de cuentas o cualquier tipo de movimiento que se haga dentro de mis sistemas on-premise o en cloud. ¿Cómo detectar los riesgos causados por administradores deshonestos o cuentas de administrador comprometidas? Es decir, vamos a tener una serie de informes que nos van a dar esa información en una única consola. De tal manera que estamos trabajando en tiempo real con lo que es el gobierno de acceso al dato, con la parte de ataques de ransomware y con las brechas de seguridad o abuso o el mal uso de los privilegios que tienen cada uno de los usuarios que componen nuestra compañía. Hay que tener en cuenta que ahora ya afortunadamente menos, o los administradores se van concienciando, y sobre todo las grandes empresas, o las empresas en general, se van concienciando de que no todo vale. Es decir, no podemos dar rol de domain admin a todos los usuarios o a ciertos usuarios directivos por el hecho de ser directivos. No podemos dar un control total sobre ciertas carpetas porque es mucho más cómodo y no tengo que ir asignando permisos. Al final, afortunadamente, todo esto va cambiando a tener repositorios más seguros, redes más seguras y el acceso a los datos más seguros. Pero aún así se pueden escapar cosas. De lo que se trata es de tener las herramientas que nos ayuden a detectar todas estas brechas de seguridad o este mal uso de privilegios o este acceso al dato y, por supuesto, mitigar cualquier tipo de ataque una vez que lo detectemos. Cuando decimos que es una auditoría para todas las compañías, nos referimos a que Lipite es apto tanto para empresas pequeñas, con pocos servicios, que ahora los mostraré, como para grandes compañías. Es decir, la auditoría no tiene por qué ser una inversión desorbitada de euros. No, en absoluto. Lógicamente, cuanto más servicios, más usuarios, será más elevado el precio, y cuanto menor sea nuestra empresa, esa inversión se acotará.
¿Qué servicios cubrimos con Lipite? Un poco comentamos. Active Directory para ver los cambios que ocurren en todo nuestro directorio activo a nivel de equipos, a nivel de usuarios, contraseñas que llevan mucho tiempo sin cambiarse, modificaciones en las GPOs, cualquier aspecto relacionado con lo que es nuestro directorio activo, cambio de contraseña, modificaciones de las propiedades de un usuario, ya sea un teléfono, ya sea una dirección de correo electrónico, una dirección postal, etcétera. Toda la parte de file server, Windows File Server principalmente, aunque también a nivel de auditoría de ficheros también se cubre por la parte de SharePoint Server, ya sea on-premise o en cloud, NetApp, EMC, G Suite, Dropbox, Amazon S3, OneDrive, todos los repositorios que tiene nuestras compañías, tanto a nivel de on-premise o en cloud, Lipite es capaz de cubrirlo. Y mucho más, claro, porque no solo ya vienen con sus, digamos, diseños de acceso a diferentes servicios, sino que, como luego os enseñaré, tiene lo que se llama la auditoría universal, que está basada en REST API o syslog, de tal manera que con conexión directa contra esos dispositivos o sistemas de almacenamiento o dispositivos de red, lo que tengamos, como digo yo, todo lo que tenga un IP, si este dispositivo o este sistema tiene un IP y un sistema syslog o conexión por REST API, que normalmente suelen ser firewalls, son los que suelen utilizar este tipo de protocolo, somos capaces de traernos esa información y centralizarla bajo el mismo paraguas, para tenerlo todo centralizado con, lógicamente, nuestros informes, nuestras alarmas, etcétera, etcétera. ¿De qué consta Lipite? Pues está basado en Windows File Server, es decir, se instala en un Windows File Server y nos hace falta una instancia de SQL Server, ya sea en el mismo servidor donde instalamos Lipite o en una infraestructura de Microsoft SQL Server que ya tengamos en nuestra empresa. El único agente que nos hace falta instalar es el Windows File Server, que instala un pequeño agente en el cual está escuchando todos los movimientos que están ocurriendo dentro de nuestro almacenamiento y volcándolos al SQL para que luego podamos sacar esos informes. Para el resto de servicios, principalmente, por ejemplo, para Windows Active Directory, puedes instalar un agente si quieres sacar un poquitín más de información relativa al Exchange on-premise en caso de que lo tengas. Pero en el 95% de las empresas con las que trabajamos y que utilizan esta solución, no es necesario instalar ningún agente. Simplemente se va a buscar la información donde tienes que ir a buscarla, se la trae para Lipite y luego nosotros esa información la explotamos. Aplicaciones de Office 365 o en cloud. Hablo de Office 365 porque es una de las más extendidas juntas con las de G Suite. Básicamente, ya en la última versión, lo único que hay que hacer es, digamos, dar permisos sobre la aplicación dentro de nuestro Azure, poner los credenciales correspondientes en la configuración y empieza a recoger logs y a volcarlos a nuestra base de datos. Por eso pone aquí que la arquitectura puede ir con agente o sin agente. Por otro lado, también dispone de una aplicación móvil, de tal manera que podamos recibir los avisos directamente en una aplicación en correo o bien en esta aplicación móvil. También tiene una parte de archiving, la cual, como sabéis, los logs en la mayoría de los sistemas están limitados y se van sobreescribiendo cuando llegan al límite. Aquí lo que conseguimos es guardar un histórico de todos los registros que ocurren dentro de nuestro sistema, por si tenemos que hacer una consulta de los mismos, tengamos la posibilidad de buscar esa información en bases de datos que tenemos archivadas. Por otro lado, hay un componente que es muy útil, ya no de cara a administradores, sino sobre todo a jefes de departamento o a responsables CIOs, CISOs, etcétera, que no tienen necesidad de entrar a lo que es la consola que está en el servidor donde tenemos todas las configuraciones y donde podemos sacar todos los informes. Hay una consola web que está basada en roles, de tal manera que con una configuración muy sencilla instalamos un Apache en el servidor de Lipite. Le damos una serie de roles de los, digamos, los permisos o los informes
que tiene que ver, que pueden ver esas personas, y simplemente se publica esa web, el acceso es con credenciales de Windows de directorio activo, y solo va a ver lo que tenga que ver. Por poner un ejemplo, imaginemos que el CISO tiene que entrar a la parte de compliance. Pues solo le vamos a dar acceso para que pueda sacar informes de compliance dependiendo de la regulación que necesitamos ver, SOX, CIPS, etcétera. Que es un jefe de departamento y quiere ver lo que hacen sus usuarios dentro del repositorio específico de un servidor, se le dan los permisos adecuados y solo va a ver esa parte de los informes, pero no va a verlo absolutamente nada. ¿Qué novedades tiene la última versión? Pues básicamente, después de escuchar a los clientes, digamos que el IPAIT ha dado una vuelta de tuerca y lo que es la arquitectura en sí está orientada a la funcionalidad. Es decir, que solo vamos a escalar la solución basada en prioridades y amenazas. Es decir, vamos a limitar, pues por ejemplo, pongamos un ejemplo. Oye, pues solo quiero localizar información sensible de aquí, de esta parte de almacenamiento. Bueno, pues escalas, no hace falta que sea de todo el almacenamiento, sino de una parte muy específica, o quiero sacar permisos de una parte muy específica. Por eso los cortes de implantación se pueden acotar mucho y es tan sumamente flexible que nos adecuamos a cualquier entorno, ¿vale? Otra novedad añadida es el análisis de permisos de OneDrive. Hasta ahora teníamos análisis de permisos de directorio activo, de NetApp, de Windows File Server. Bueno, pues digamos que ya estamos, digamos, a un escalón superior. Además, no solo identifica los permisos dentro de OneDrive, sino que identifica otros sensibles y confidenciales. Es decir, antes localizábamos en SharePoint, seguimos localizando información sensible en SharePoint, en Windows File Server, en NetApp, y ahora vamos un pasito más y vamos con OneDrive. Identifica quién tiene acceso a los mismos y detecta y revocamos fácilmente permisos innecesarios. Es decir, que lo de la propia consola lo podemos hacer. Cada vez se da más que las organizaciones están cogiendo repositorios dentro de Amazon Web Service. Pues también tienen la posibilidad de un informe de Open Bucket, que es, digamos, identificamos los buckets de Amazon S3 que son de mayor riesgo y priorizamos la seguridad que presentan este mayor riesgo. Por último, tiene una funcionalidad que es que descubre automáticamente OpenSearch, esto a nivel de file servers inicialmente, ¿vale? Y tiene la posibilidad de eliminar recursos compartidos abiertos para evitar el acceso no autorizado a datos, ya sean confidenciales o no. Pero estamos principalmente orientados a datos confidenciales una vez que tenemos realizada esa clasificación al respecto. Yo, si os parece bien, voy a haceros una pequeña demo, os voy a enseñar ya en nuestro laboratorio de qué estamos hablando. Con vuestro permiso. Ahora lo que estaréis viendo es ya es la solución en sí, ¿vale? El IPAIT Data Security Platform, la versión 21.1, que es la que ha salido ahora, la última disponible con estas novedades que os he comentado. Una pequeña overview de los componentes que trae, como comentaba antes: Active Directory, Group Policy, Exchange Server On-Premise, control de la finalización de las contraseñas de los usuarios. Tiene un pequeño limpiador de directorio activo para cuentas que no se usan en mucho tiempo. Bueno, tiene unas cuantas opciones. SharePoint Server, ya sea on-premise o en cloud. SQL Server, también podemos auditar SQL Server, File Server, la parte de cloud, que es un poco lo que comentaba antes dentro de los servicios, que nos entra Dropbox, Amazon S3 o G Suite. Y una novedad que viene ya de las 3-4 últimas versiones es lo que llamamos el Universal Audit, que está basado en Syslog on REST API, de tal manera que puedes auditar prácticamente todos los eventos que ocurran en cualquier dispositivo que tengas una IP y tengas una conexión a red.
¿De qué consta Lepite? Pues donde nos vamos a mover principalmente es en la parte de radar. Radar es, digamos, nos da información de todos los sistemas que estamos auditando pestaña a pestaña, o bien podemos ver una parte 360, que es donde vemos todos los cambios que se producen dentro de nuestros sistemas en el día de hoy, ¿vale? Luego veremos cómo se van viendo estos históricos de cambios dentro de nuestros sistemas. Una parte de análisis de riesgos, en la cual podemos ver desde usuarios que tienen privilegios administrativos y que no deberían de tenerlos. He de comentaros que todas estas opciones son drill down, es decir, que podemos clicar desde aquí y ver qué es lo que está ocurriendo directamente o qué ha ocurrido en este periodo, o, como podéis ver aquí, la última semana, el último mes o en el último año. Podemos ver toda esa información. Si hemos recibido alertas a nuestro correo electrónico o cualquiera de los sistemas que tengamos de alertas, pues aquí nos va a dar un punto en el cual, pues oye, se han recibido 17 alertas o en este caso 12 en el día de hoy. Simplemente es clicar e ir a verlo. Y por último, la parte de gobierno de acceso, que nos va a decir todo lo relacionado con nuestros archivos o partes importantes dentro de nuestros sistemas, pues los cambios que ha habido. Pues ha habido 16 interacciones dentro de nuestro file server, se han modificado 3 ficheros, se han copiado 2, se han clasificado, si tienes la parte de clasificación, en este caso 2537, tienes 33.000 archivos que hace mucho tiempo que no se utilizan, y nos va a dar la visibilidad de todo esto. Luego tendremos la parte de estados y comportamientos. Podemos ver todos los cambios realizados en todos nuestros sistemas, que vamos a ser capaces o bien de filtrarlos bien con este pequeño clic, o si marcamos todos, evidentemente, simplemente es poner o escribir en cada uno de los componentes que tenemos en la parte de arriba, pues desde qué componente es el que se ha hecho el cambio durante el día de hoy, cómo se llama el servidor, dónde está el objeto, qué tipo de objeto es, quién lo ha hecho, cuándo, qué operación ha realizado, qué es lo que ha hecho, etcétera, etcétera, de tal manera que seamos capaces de localizar información. Y si no, lo que podemos hacer es montarnos el informe desde aquí arriba para buscar información muy específica. Simplemente componer el recurso adecuado. Podemos incluso poner quién. O incluso una operación, etcétera, etcétera. Simplemente es darle al generar el informe y listo. O, por el contrario, podemos ir a buscar componentes específicos. Imaginemos, quito estas cosas de aquí y digo, oye, mira, que quiero localizar qué es lo que ha pasado dentro de mi SharePoint online. Con este usuario, pero no hoy. Lo quiero del mes pasado. Lo que va a hacer es ir a buscar a esa base de datos, y aparte de dejarme mal por el motivo del directo, o eso, o que esta persona no ha hecho nada durante el mes anterior, cosa que dudo, pero bueno. Aquí está, ya me extrañaba que no hubiera hecho nada este usuario. Podemos ver todo lo que ha hecho, se puede filtrar por operación, si lo ha descargado. Muy importante, muchos clientes preguntan, oye, ¿tengo posibilidad de saber si el usuario que está trabajando en la nube ha subido algo al SharePoint o al OneDrive o a través de Teams o cualquier otro sistema de almacenamiento? ¿Puedo saber qué es lo que ha hecho? Incluso si imaginemos que tenemos el OneDrive sincronizado, o sea, tenemos la parte de OneDrive y tenemos el cliente instalado localmente. Lepite es capaz de ver cuándo se ha sincronizado la información y qué es lo que ha sincronizado, de tal manera que podemos ver en todo momento los datos que están arriba y que están abajo. Si se han borrado, si se han creado, si se han modificado, descargado. Por ejemplo, si podemos ver aquí descargados, pues solo nos va a sacar
pues en este caso, pues son dos archivos. Lo que quiero decir con esto es que somos capaces de ver qué es lo qué es lo que el IPAID es capaz de hacer dentro de nuestros sistemas. Esto es extrapolable prácticamente a cualquier sistema y con una particularidad, que además sabemos desde dónde. Luego podemos saber si es un cliente, antes lo comentaba, un teletrabajador o si o si está trabajando en la oficina o cuándo ha hecho ese cambio. Podemos saberlo porque sabemos desde dónde. Con esta información, luego de cara a las alarmas, vais a entender por qué es importante saber desde dónde. Cuando veamos el tema de las alarmas, que lo veremos más adelante. Podemos sacar informes directamente que nos montemos aquí arriba. Ya veis que es muy sencillo, incluso por criticidad o desde dónde, como comentaba. Podemos sacar luego independientemente información de cada uno de los servicios que tenemos dentro de nuestro IPAID, siempre y cuando lo tengamos lógicamente integrado. Y podemos sacar informes específicos, no solo a nivel de comportamiento y de estado, sino también somos capaces de sacarlo a través de regulación. Antes comentaba al principio que no solo, que para mí, es una opinión muy personal, por supuesto, no solo es importante saber qué es lo que pasa con nuestro core, con nuestra información en general y sensible en particular, que tenemos que protegerla, que tenemos que saber quién accede, cómo accede, de qué manera accede, como os enseñaba antes, qué es lo que hace, si la descarga, si la sube, si la borra, si la mueve en cualquiera de nuestros repositorios de datos, sino que necesito cubrir todo el tema de cumplimiento. Entonces, hay cosas muy específicas, como comentaba, que es el SOX, el PCI, IPA o FISMA, pero luego ya viene toda la información relativa a GDPR, que es lo que nos van a pedir en un momento dado acerca de la información de, oye, necesito información específica pues del logón, de si se ha borrado un login, si se ha modificado, en el caso del SQL, por ejemplo, si se ha borrado una alerta, si se ha modificado o se ha creado una base de datos, qué información tiene, qué tabla, etcétera, etcétera. O sea, tienes un montón de... no solo cubres la parte entre comillas, importante, que es tus datos, dónde están, qué es lo que haces, qué cubres, etcétera, etcétera, sino que además cubres la parte de cumplimiento de las regulaciones que hoy en día tenemos en España. Por otra parte, tenemos toda la parte de privilegios. Es decir, podemos saber analizar los permisos de un objeto o de un usuario en concreto, a qué accede y que lo accede. Incluso, como comentaba, ya podemos ver los permisos de un usuario, de un SharePoint, o incluso de una cuenta de correo electrónico. En este caso sería de Office 365. Podemos ver en todo momento, simplemente a golpe de clic te muestra el tenant correspondiente, te muestra las cuentas que están dadas de alta dentro del sistema y lo que tienes que hacer es, oye, pincho aquí, quiero saber, oye, pues mira, Gdata, el usuario que puede enviar desde Gdata es a Raez, puede enviar el nombre de y tiene acceso total. Lógicamente las cuentas particulares, como pueda ser la mía, pues solo accedo yo. Pero en otras cuentas, pues oye, pues mira, aquí entran dos personas aparte del mismo. Al final te da mucha información. Luego tienes, una vez que tienes clasificada la información, pues puedes ver la información clasificada o ya viene directamente, pues, algunas cosas ya clasificadas per se, ¿vale? Podemos localizar información basadas en el nombre, es decir, oye, todo lo que tenga dentro de mis servidores de ficheros que contenga una password, un email o un seguro o información médica, un pago, un teléfono, oye, localízamelo, ¿no? Pues tan sencillo como darle a generar un informe y él nos va a decir en todo momento si está dentro de unas reglas que ya teníamos nosotros ya configuradas dentro de nuestra localización de información sensible, nos va a decir cuándo se ha localizado esa información, quién es el propietario, cuándo ha sido accedido, el tamaño, si, como comentaba, pertenece a alguna regulación o no, si tenemos aplicado un nivel de riesgo y asignado un coste, nos va a dar ese coste.
O sea, nos da un montón de información al respecto que es muy, muy, muy interesante. ¿Qué más cosas interesantes? SARES abiertos. Cuando no será ni la primera vez ni la última que de repente piensas que tienes todos tus permisos, los tienes en condiciones, que solo accede la gente donde tiene que acceder y resulta que te encuentras con un everyone directamente aplicado en 2 carpetas. Y dices, ¿y esto dónde ha venido? Si no tienes Repide o una herramienta similar, que yo creo que es la más completa de la nuestra, evidentemente, ¿cómo puedes saber cómo están tus áreas abiertos? Con la posibilidad de que ahora es capaz de localizarlos, ¿vale? Y desde aquí, pues bueno, pues puedes ver, incluso puedes mitigarlo, es decir, puedes ver los cambios recientes o directamente, oye, voy a cambiar los permisos, que eso está mal. Directamente si nos permite el cambiar estos permisos directamente sobre la carpeta. De tal manera que, bueno, pues oye, esto lo deberíamos de cambiar, etcétera, etcétera. Obviamente lo tengo por motivos evidentes. Podemos tener si tenemos todo el tema de alertas configurado, pues no hace falta que me vaya al correo electrónico para ver las alertas que he tenido durante el día de hoy. Simplemente le digo, oye, quiero saber qué es lo que ha pasado, si es una anomalía, si se ha habido una modificación. Es decir, esto tiene que ver con las alertas ya creadas, o bien las que vienen embebidas o bien las que creamos por nosotros mismos. Ahí iremos a ella, que ya estamos muy cerquita. Otra cosa que me resulta muy, muy interesante es saber la gente o en general si ha habido actividad fuera de mis horas de negocio. A lo mejor una empresa de 24 horas, lógicamente, esto no aplica, o sí, porque lógicamente dentro de esas empresas que operan 24 horas hay turnos. Luego, si detectamos que un usuario del turno de mañana está conectando a la tarde, será por algo. Al fin y al cabo, lo que tenemos que ver, pues incluso, como podéis ver, a nivel de SQL, o sea, nos va a dar todos los sistemas que están teniendo acceso fuera de horas. En este caso, los usuarios se me han portado bien y no han entrado fuera de su horario de trabajo. No obstante, se podría comprobar si ha habido algún cambio, no solo hoy, como comentaba. Puedo mirar hoy, ayer, esta semana, la semana anterior, el mes o el anterior, pero por supuesto podemos poner un rango de fecha. Oye, quiero saber qué es lo que ha pasado de tal fecha a tal fecha. Si tenemos, lógicamente, esta información se almacena desde el momento en que tenemos Lipite. Mucha gente nos dice, oye, ¿es capaz Lipite de irse más atrás? No porque no pueda, sino que está almacenando datos desde el momento en el que estamos instalando. Si los datos ha pasado tiempo, lógicamente no vamos a tener acceso a esos datos. Siempre hablo de esos históricos desde que tenemos la información. Usuarios con privilegios administrativos, simplemente tengo que elegir el dominio. Todos, cualquier usuario. Entonces aquí lo que me va a mostrar es, oye, administradores, domain admin, enterprise admin, quién está dentro de esos grupos de esquema, etcétera. Habrá cosas que estén bien, aparentemente aquí está todo bien, porque son solo usuarios administradores, de un servicio, etcétera, etcétera, pero si aquí hubiera un usuario, en vez de poner aquí AD, me pusiera solo ARED o pusiera solo ese Carmona, diría, aquí pasa algo, esto no tiene que estar bien. Y lo que hay que hacer es tan sencillo como mitigarlo, ¿vale? Password viejas desde X días, por si queremos que los usuarios las renueven, si no tenemos forzado dentro de nuestro directorio activo. Sistemas, o en este caso, usuarios, e incluso cualquier OU que no ha hecho logón en los últimos, está puesto 30 días, pero se puede lógicamente ampliar tanto a nivel, sobre todo principalmente son usuarios, ¿vale? Que nunca han hecho tal. Lo que hablamos del Open Amazon Web Service S3 Buckets, que nos diría, no, aquí no tengo ningún dato, evidentemente, no tenemos Amazon S3, etcétera, etcétera. Luego, además, lo que comentaba, la clasificación de los datos. Hay una serie de patrones con una serie de plantillas, de tal manera que vienen algunas que ya están embebidas dentro, es decir, que ya vienen hechas, y otras que nos podemos generar nosotros mismos sin ningún problema. Vienen de banco, de GDPR, de BAT, de tipo teléfonos móviles, dependiendo del país,
Vienen un montón de ellas, pero siempre tenemos la posibilidad de generar nuestro propio patrón basado o en expresiones regulares, en un string, o sea, palabras, o en un string que sea case sensitive, que distinga mayúsculas y minúsculas. Posibilidad de excluir keyword, posibilidad de excluir para evitar falsos positivos de expresiones regulares, etc. Tan sencillo como crearte un patrón, asignar una etiqueta, generar una plantilla que nos vale para diferentes sistemas y hacerle un perfil para que ver cuándo tiene que intentar localizar esa información sensible en los diferentes escaneos. Con una particularidad que tiene una opción que se llama on the fly, que una vez que ha hecho la primera catalogación de esa información, a medida que vamos dejando información en esos repositorios, el agente que sí instalamos, porque el DDC sí requiere de otro agente, a nivel de auditoría solo hace falta uno, pero a nivel de descubrimiento de la información sí nos hace falta instalar un agente dentro. Hablo siempre de file server, ¿vale? A nivel de servicios cloud, solo hace falta una conexión, principalmente Office 365 es un Global Admin que tiene acceso a toda esa información y es capaz de traer esa información a nuestro sistema. Y luego ya, pues lo comentaba, a medida que se va dejando información en esos repositorios, nos va haciendo la clasificación automática en función de los patrones o de las plantillas que hayamos configurado. Por otro lado, podemos configurar los reportes, es decir, tenemos una serie de reportes que ya vienen predefinidos y lo que podemos hacer es, configurarlos para que bien nos los deje en un repositorio o nos lo envíe por correo electrónico. Por ejemplo, imaginemos que queremos, yo qué sé, una de permisos por usuarios, por poner algo. Podemos seleccionar un grupo en concreto, o datos, permisos, etc. Vamos a poner aquí un usuario. Only. Voy a ponerme yo. Entonces aquí lo que podemos hacer es enviármelo por correo en cualquiera de estos tres formatos o salvarme en un informe. O sea, sálvenlo en un repositorio que tenga habilitado para ello. Esto se programa y cada X tiempo, según la programación que hayamos hecho, podemos acceder a esta información según está programada. Más cosas. Alertas. Muy importantes las alertas. Ya vienen predefinidos unos modelos de amenazas, ¿vale? Desde un potencial ataque de fuerza bruta, borrado masivo de OUs, borrado masivo de usuarios, hay un montón, ¿vale? Las más, digamos, ojo, esto es muy relativo, sí, como todo, pero la más interesante desde mi punto de vista, la del ransomware, un potencial ataque de ransomware. A ver, Lipaid no evita que un usuario, por un descuido, lance un ransomware desde un equipo, pero Lipaid sí es capaz de mitigarlo, es decir, de minimizar ese ataque. ¿En qué se basa? Lógicamente, la operación que nos suele hacer un ransomware es cuando intenta modificar o abrir un archivo y este falla. Abrir una carpeta y de ahí falla. Renombrar ficheros o renombrar carpetas. Si esto ocurre 5 veces, en este caso, todo esto es modificable, en 5 veces en menos de un minuto, ¿qué quieres que haga? Bien, pues tienes la posibilidad de, como está configurado aquí, primero, clasificarla de una alerta tipo crítica. Por supuesto, eso es lo primero. Y luego tienes la posibilidad de que te envíe un correo electrónico diciéndote, oye, está pasando esto. Pero tienes la posibilidad también de, como comentaba antes, enviar una alerta de aplicación, pero lo más importante, puedes ejecutar un script. El script no lo proporciona el IPAI ni lo proporcionamos nosotros, ¿vale? Pero sí es cierto que lo dejamos a las necesidades del usuario. Quiero decir con esto, hay usuarios que dicen, yo cuando detecto este tipo de problema, tengo varias opciones. Una de ellas es voy a deshabilitar el usuario y a desconectarle de todos los sistemas a los cuales esté conectado. Eso se puede hacer mediante script.
O, como sé el origen, como os he enseñado antes, sé la IP desde la cual me está realizando este ataque, lo que hago es no solo deshabilitar el usuario, sino que también mando un shutdown a esa máquina directamente para que me la pague y me mitigue, me pare ese ataque. Luego ya, sabiendo el equipo que es, lo aíslo y ya vemos qué es cómo soluciono lo poco o mucho que me haya conseguido infectar. Tiraré de backup, recuperaré y a seguir funcionando. Es decir, hablábamos antes de en la presentación, en las slides primeras, de, oye, afecta un ataque de tipo ransomware, nos puede afectar no solo económicamente, sino afecta a la productividad, a la imagen de la empresa, etcétera. No es lo mismo que seamos capaces de recuperar los sistemas, por poner un ejemplo, en una hora que en una semana. En una hora prácticamente es inapreciable, se aísla el usuario. Se aísla, o sea, perdón, el usuario, hablo del usuario de directorio activo, no al usuario físico, no lo podemos aislar, evidentemente. Aislamos la máquina, vemos cómo solventamos ese problema, pero no hemos dejado en ningún momento que la producción deje de funcionar o si el daño ha sido mínimo, porque somos capaces de solucionarlo en un breve tiempo. Por eso digo que los scripts o las aplicaciones asociadas a lanzar cuando llega ese trigger es el usuario puede hacerlo como sea más cómodo para ellos. Tengo clientes que directamente apagan la cabina o apagan el servidor de datos, cada uno puede hacer lo que evidentemente lo que quiera. Tengo otros usuarios que efectivamente deshabilitan el usuario, lo desconectan de cualquier tipo de unidad de red. Tengo otros usuarios que tiran a la máquina de origen, o sea que al final digamos que es importante tener claro que una vez que ya sé lo que ha pasado, tomar las medidas después pues, para mitigarlo en mayor medida. Copias masivas, escalación de permisos, modificaciones en los propietarios de ya sea de carpetas o de ficheros. Hay un montón de alertas predefinidas, pero sí es cierto que tú te puedes generar tus alertas como tú quieras. Aquí tengo varias, cambios en archivos, movimientos de SharePoint, pero tú te puedes hacer la alerta como tú quieras y de la manera que tú quieras sobre los servicios que tienes contratados en ese momento. Más cosas relevantes. Antes hablaba del tema de la delegación de permisos, es decir, que tenemos un componente web que lo que hace es dar acceso solo a los usuarios que tengamos delegados ese control. Por ejemplo, aquí tengo varios, este usuario, el DPO, la dirección, departamento comercial, que tienen, si os fijáis, solo a ciertos informes. La dirección obviamente tiene prácticamente a todo, el DPO tiene a la parte de compliance, PCI, y este usuario pues tiene a tres opciones. Si yo me voy a la parte web, simplemente lo que tengo que hacer es logarme con mis credenciales de directorio activo y nos va a dar acceso. En este caso, como este usuario pertenece a la parte de dirección, pues va a tener prácticamente acceso a todos los informes que están dentro de la compañía. El efecto directo, como siempre, me irá un poquitín lento y no me dejará mal, pero es cierto que tardará un poquito porque, bueno, alguna cosa tiene que ocurrir cuando hacemos un directo de este tipo. Vamos a dar unos segundos más, a ver si nos muestra la información, que yo creo que está aquí pensando. Vamos a darle un voto de confianza. Y mientras tanto, ya por ir terminando esta demo y no aburriros más de lo debido, que espero que, quiero pensar que es interesante, quisiera hacer por último, pues ya os he contado la parte de radar, toda la parte de las carpetas que tenemos aquí. He dado una overview muy grande de lo que es la parte de lo que es el IPAI. ¿Veis lo que os comentaba? Una vez que nos ha abierto la página, es un laboratorio. Tener piedad de mí en este aspecto.
nos muestra la información, a lo cual, oye, quiero saber qué es lo que ha pasado dentro de los sistemas a los cuales yo tengo acceso. Igual que en el otro lado, aquí me va a sacar los de hoy, ¿vale? Pero yo puedo generarme la información como quiera y además con la misma información que tenemos dentro de la consola. Origen, qué proceso lo ha hecho, si está permitido, si no está permitido, si contiene información sensible, si está clasificada. Un gráfico con los mismos, la misma información, quién es el usuario que más cambia. Y todo además, esto te lo puedes no solo realizar filtros, sino que te lo puedes descargar a un PDF por si tienes que presentar algún tipo de informe o un CSV por si ya lo quieres integrar con un Excel y hacer tablas dinámicas o lo que sea menester. Vamos a ver un segundo, esto ya lo meto en medio. Vuelvo otra vez a la presentación. Un segundito. A ver si soy capaz. Un segundito. Vale. Ya imagino que estáis viendo la pantalla. En definitiva, Lipite es una solución de auditoría para todas las empresas. Insisto, desde la más pequeña, o digamos la que tiene pocos usuarios, hasta la más grande. Nos va a cubrir todas las necesidades que tengamos. Porque da igual el tamaño, da igual las necesidades, porque cada empresa tiene su propia necesidad. El tipo de infraestructura y la inversión, es decir, es variable totalmente. Para resumir, básicamente, DeepI descubre y clasifica datos confidenciales, informa y genera informes, tenemos alertas en tiempo real, somos capaces de detectar anomalías, ya tenemos modelos de amenazas ya predefinidos, analizamos permisos por usuario y recurso y audita y controla el acceso a los sistemas. La configuración en sí, la infraestructura, como os he enseñado anteriormente, no es nada complicada, es muy fácil de implementar, requiere de muy pocos recursos. Y hablo de recursos humanos a la hora de no hace falta ni un jefe de proyecto, ni 4 consultores, ni 5 operadores de sala para montar el Lipite. Si alguno de los clientes que seguramente me conoce habrá visto que es muy sencillo de implementar y de poner en marcha, ya que en las primeras instalaciones, en no más de una hora, y yendo mucho, y si está todo en orden, ya empieza a arrojar datos de lo que ocurre en nuestros sistemas y es muy intuitivo, muy user-friendly el uso del Lipite. Ya por último, os dejo unos siguientes pasos de cómo podemos ayudaros, tanto si sois clientes como si no sois clientes. A los clientes, aclarar o ver la manera de acceder a esta última versión 21.1, que como en otras ocasiones, tan solo nos tenéis que mandar un correo a soporte@micromouse.com solicitando esta actualización y os enviamos la actualización y el procedimiento para actualizarla. Y si alguno de vosotros, de los que en la actualidad no sois clientes, sí que nos conocéis, sabéis más o menos en mayor o menor medida cómo trabajamos, tan sencillo como mandarle un correo a Sebastián, que pertenece al área comercial, a mí que pertenezco al área técnica, y nos coordinamos para hacer una demo personalizada para vosotros, atacando los problemas reales que tenéis vosotros en cada una de vuestras compañías y ver la manera de que esto encaje dentro de vuestra infraestructura para que, insisto, os ayude en el día a día. Por mi parte, creo que he entrado dentro de la hora, no quiero robaros ni un minuto más, tan solo daros las gracias. Tanto recibiréis en cualquier caso la grabación de este webinar por si queréis revisarlo con más detenimiento, así como una copia de esta presentación en formato PDF para que también podáis revisarla. Y como he dicho antes, daros las gracias por acompañarnos en el día de hoy y, insisto, en todo lo que buenamente podamos ayudaros, en cualquiera de las soluciones que comercializamos a día de hoy aquí en Micromouse, tanto a nivel de seguridad, a nivel de auditoría, a nivel de conectividad remota, cualquier tipo de ayuda, por
por favor, conectaros con nosotros, llamarnos por teléfono o vía correo electrónico, como sea más cómodo, e intentamos ayudarnos de la mejor manera posible. Insisto, muchas gracias de nuevo y os deseo que tengáis un buen día.